Ya, perfecto. Entonces iríamos a continuar con las resoluciones judiciales y vamos, vamos a seguir con lo que, bueno, ya habíamos mencionado, ¿cierto? El tipo de resoluciones, la forma en cómo estas deben efectuarse, en la notificación, ¿cierto? Los efectos y los recursos que puedan proceder en contra de ella, ¿ya? Pero qué es importante esto, comprender esta clasificación, que dentro de las clasificaciones que está, tenemos una clasificación que es importante, que es la clasificación legal, ¿ya? Y bueno, esta clasificación legal, como hablábamos ayer, está en el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil y nos hace referencia a esto: a los autos, los decretos, sentencias interlocutorias y sentencias definitivas. De todas las clasificaciones que hablamos anteriormente, estas son las más importantes y en las que ustedes tienen que ponerle especial énfasis, porque es bastante preguntado y bueno, la realidad es que van a ser las constantes resoluciones que van a dictar los tribunales de justicia, entonces siempre hay que distinguir cuál va a ser el decreto, ¿cierto? Cuál va a ser la sentencia definitiva, la sentencia interlocutoria o los autos, ¿ya? Por ejemplo, una sentencia interlocutoria que tenemos, eh, una típica es la resolución que recibe a la causa a prueba, aunque a veces se le dice el auto de prueba, pero es una sentencia interlocutoria, ¿ya? Eh, ¿Qué efecto? Es importante que podamos distinguir esto para distinguir, ¿cierto?, los recursos contra cuáles proceden o los plazos que los que van a existir, ¿cierto?, para la interposición de estos recursos, ¿ya? Entonces, partiendo dentro de estas definiciones, vemos que tenemos los decretos, que eso nos define el, el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil y nos dice claramente, ¿cierto?, en su inciso quinto, el inciso final, que se llama decreto, providencia o proveedor que, sin fallar sobre incidentes, ¿ya?, o sobre trámites que sirvan de base para el pronunciamiento de una sentencia, tiene solo por objeto determinar o arreglar la substanciación del proceso, o sea, darle curso progresivo a los autos, ¿ya? O sea, hacer avanzar la causa. ¿Cuál es la diferencia aquí, con estos decretos? No prejuzgan, o sea, no van a juzgar el asunto tampoco, no deciden sobre alguna cuestión que debatan las partes, ¿ya? Porque esto es característico de otras resoluciones judiciales, sino dan el avance del proceso. ¿Cuáles podemos dar algunos ejemplos de estos decretos? En simples palabras, eh, más que nada para dar avance a este proceso. Por ejemplo, la resolución del juez cuando provee la demanda. El juez, ¿cierto?, cuando se presenta la demanda y se notifica o sea, se presenta la demanda, él dice que se acoge la demanda, por interpuesta la demanda, ¿cierto? El primero otro sí, el segundo otro sí, téngase presente, traslado, o todo lo que es cierto se le esté solicitando. Entonces ahí vemos que no está juzgando nada, no está resolviendo la demanda, tampoco está indicando qué es lo que a- tampoco resuelve sobre un derecho permanente en favor de las partes, sino que lo que hace es darle curso progresivo al, al, al proceso. ¿Mm? También tenemos otro, por ejemplo, cuando uno interpone un incidente, y como habíamos visto anteriormente, si se notificaba con citación, con conocimiento, ¿cierto? O con audiencia, el juez dicta la resolución traslado, ahí también no está juzgando nada. ¿Qué es lo que hace? Dar un curso progresivo a los autos, o sea, hacer avanzar el proceso. Entonces, en esa materia, ¿cierto? También ahí tenemos que hacer esta distinción, ¿ya? Y ahí vemos que solamente la importancia de esto, hacer avanzar este proceso, ¿ya? Después tenemos
Vamos a pasar a los autos primero, ¿ya? Que tenemos el auto y la definición. Se llama auto, ¿cierto? La resolución que recae en un incidente que no está comprendido en el inciso anterior. O sea, ¿a qué se refiere? Porque en el anterior habla de la sentencia interlocutoria. Resuelve un incidente sin establecer derechos permanentes y no resuelven trámites que sirvan de base para el pronunciamiento de una sentencia definitiva o interlocutoria. Entonces, ¿cuál es la distinción de los incidentes como a diferencia de los demás? Es que eh, no van a resolver, ¿cierto? No van a resolver incidentes. Entonces, ¿qué tenemos que distinguir sobre esto? Los incidentes requieren una pronunciación, un pronunciamiento del tribunal, ¿ya? Entonces requieren un análisis mayor y ahí están ciertas estas sentencias interlocutorias referente a este mismo proceso y ahí se dictan con eso. ¿Por qué pueden establecer, por ejemplo, un derecho permanente en favor de las partes? O pueden resolver sobre un trámite que sirve para el pronunciamiento de la sentencia definitiva interlocutoria. Entonces, por eso es la diferencia, ¿ya? ¿Y qué es lo que la diferencia que establecen los autos? ¿Por qué se le llama un auto? Porque sí recae sobre un incidente, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué no se establece? Acá no establece derechos permanentes en favor de las partes, ¿ya? O sea, puede resolver, pero no establece este derecho permanente o tampoco sirve, ¿cierto?, para, de base para la sentencia definitiva. De ahí, ¿cuál tenemos un ejemplo de un auto? Por ejemplo, la resolución que se pronuncia sobre el privilegio de pobreza, o sea, de que habla de que las personas, ¿cierto?, eh, no tienen los medios suficientes para pagar, ¿cierto?, un abogado, entonces acoge el privilegio de pobreza para que pueda tener defensa judicial, entonces en esta materia se aplica, ¿ya? Entonces, más que nada, eso se diferencia con la sentencia interlocutoria. Y aquí, y aquí es donde debemos darle especial énfasis en la sentencia interlocutoria. ¿Por qué motivo? Porque acá estas fallan sobre un incidente, al igual cierto que pueden ser los autos, pero aquí establece derechos permanentes en favor de las partes o resuelve sobre algún trámite que debe servir de base en el pronunciamiento de una sentencia, ya sea definitiva o interlocutoria. ¿Ya? Eso nos define también el código. Entonces, por eso estos se asemejan a los autos, porque también resuelven, pero acá tiene esta característica. Resuelve derecho permanente o algún trámite que sirve de base para sentencia definitiva. ¿Ya? Eh, pero que hay que tener presente que no todas las resoluciones judiciales que fallan sobre incidentes o van a ser sentencias interlocutorias si no se deben cumplir, ¿cierto? Deben ser esos requisitos. Por ejemplo, ¿cuáles tenemos una sentencia interlocutoria que pueden producir derechos permanentes a favor de las partes? Si yo, por ejemplo, presento una demanda y me desisto de ella. Desisto, ya no quiero seguir con la demanda, no quiero seguir con el avance del proceso, entonces ahí estoy extinguiendo un derecho, o sea, va a ser un derecho permanente que voy a extinguir, entonces va a afectar eso. Entonces, ¿qué motivo? Porque no voy a ejercer la acción, va a producir la excepción, ¿cierto? Cosa juzgada. Entonces la resolución que acoja esto va a ser una sentencia, ¿cierto?, interlocutoria. También, por ejemplo, cuando se declara abandonado el procedimiento, cuando no había un avance dentro del proceso y se declara abandonado, también va a ser, ¿cierto?, una sentencia interlocutoria. O cuando se coge, ¿cierto?, una excepción dilatoria, ¿ya? Ahí tenemos, ¿cierto?, cuando se acoge una excepción dilatoria, por ejemplo, que la demanda, la incompetencia del tribunal, la incompetente, ¿cierto? Ahí afecta derechos permanentes a favor de las partes, entonces ahí claramente tenemos este ejemplo. ¿Mm?
en materia, ¿cierto?, en que afecta derechos permanentes en favor de la parte. Pero, otro ejemplo de resoluciones que resuelven algún trámite que sirve de base para el pronunciamiento de una sentencia definitiva o interlocutoria posterior, ahí tenemos, por ejemplo, la resolución que recibe la causa prueba, ¿ya? Porque acá obviamente eh, esto mismo le va a servir al juez cuando recibe la causa prueba para tenerlo en consideración en la sentencia definitiva, en los puntos de prueba en los cuales se va a fijar la causa. Entonces es un antecedente necesario para la dictación de la sentencia definitiva. Entonces se debe tener presente, y también el debate va a tener que pronunciarse sobre esto en una sentencia, ¿cierto? En cuanto a la presentación de las pruebas. También tenemos el ejemplo cuando se ordena despachar un mandamiento de ejecución y embargo contra el deudor, ¿cierto?, una determinada deuda. Cuando se le ordena, ¿cierto?, esto, también va a ser esta sentencia de interlocutoria que va a servir de base para un pronunciamiento. Y la resolución que falla la autenticidad de un documento que se acompañe en parte, ¿cierto?, de prueba dentro de otro incidente. Entonces ahí se va a pronunciar, ¿cierto?, sobre, va a servir de base para pronunciamiento de una sentencia interlocutoria, ¿cierto?, posterior. Entonces ahí nos damos cuenta, sirve este antecedente para este mismo pronunciamiento. ¿Y qué tenemos que distinguir? Ya sean sentencias interlocutorias de primer grado o de segundo grado, o sentencias interlocutorias que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación, que es importante esta distinción. Porque primero, las de primer grado, estas son las que resuelven un incidente y establecen derecho en favor de las partes. Y ahí hablamos nuevamente, acoge, ¿cierto?, el abandono del procedimiento, acoge esta excepción dilatoria, ¿cierto?, o el desistimiento de la demanda. Ahí tenemos de primer grado. O sea, establece derechos permanentes en favor de las partes resolviendo un incidente. Primer grado. De segundo grado son las que sí, las que resuelven un trámite que sirven de base para el pronunciamiento de una sentencia definitiva eh, o interlocutoria posterior, ¿ya? Entonces aquí vemos la segunda parte, y aquí vemos la resolución que recibe causa prueba, lo que habíamos hablado del mandamiento de ejecución de embargo. Entonces, más que nada, simplemente en primer grado y segundo grado se desprende de la propia definición legal de los dos puntos que se hablan. Resuelve derecho permanente en favor de las partes, primer grado, o sobre algún trámite que sirve de base para el pronunciamiento de una sentencia definitiva interlocutoria posterior, segundo grado. Entonces ahí vemos que se aplica esta propia definición a dos puntos preferentemente. Y también hay dos más que se aplican, que va a ser las sentencias interlocutorias que ponen término al juicio, que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación. Y la sentencia, ¿cierto? Más que nada, eh, como el propio nombre, ¿cierto?, lo establece, van a poner término al juicio, y ahí vemos el ejemplo claramente, por ejemplo, el desistimiento de la demanda, y va a poner término al juicio, ¿ya? Y no va a poder avanzar, ¿cierto?, su continuación. Y ahí en este ejemplo podemos ver claramente que ponen este término, o el abandono del procedimiento, también ponen término al juicio, o aceptan, ¿cierto?, la incompetencia del tribunal, también van a poner término al juicio, haciendo imposible su continuación, ¿ya? Entonces ahí se aplica en esta materia la sentencia interlocutoria. Y después pasamos a la sentencia definitiva, que es importante. Bueno, no es compleja en cuanto a sus definiciones, pero esta, en su propia definición, pone fin a la instancia resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio, ¿ya? O sea, la definición que se le otorga, o sea, produce el fin del proceso en el cual esta se lleva a cabo, ¿ya? ¿Y cuáles van a ser como sus elementos, requisitos que podríamos llamarle en esto? Eh, Primero, tiene que poner fin a la instancia, ¿ya? Y resuelve, ¿cierto?, la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio.
Y recordando, ¿cierto?, la instancia a que se refiere cuando hablamos de estos grados jurisdiccionales que la ley establece para que los tribunales puedan conocer y fallar, ¿ya?, los negocios que se han sometido a su decisión, para que se pronuncie sobre las cuestiones de hecho y de derecho. Para que hablamos, ¿cierto?, de los tribunales puedan conocer eh, estos asuntos, ¿ya? Entonces, eh, es importante que lo reconozcamos, ¿ya? O también a veces se le emplea un término muy correcto, que son sentencias de término, que el Código de Procedimiento Civil a veces la emplea, ¿ya? Pero no se otorgaba como una definición propiamente tal en cuanto a esto, ¿ya? Pero más que nada sentencia de términos como la sentencia final, donde no proceden recursos. Y ahí, ¿cómo podemos dar un ejemplo? En los procesos de única instancia, ya donde sabemos que no procede recurso de apelación, entonces la sentencia va a ser una sentencia de término porque es una instancia única, ¿ya? Entonces, si vemos que la causa se ve tanto en primera como en segunda instancia, ¿cuál va a ser la sentencia de término? La que dicte la segunda instancia, porque ya no va a tener más apelación en otro proceso, ¿ya? Entonces ahí vemos claramente esto, ¿ya? Y ahí tenemos que recordar nuevamente lo que eran las sentencias ejecutoriadas, cuando ya no procede recurso alguno, ¿cierto? Están, o que ya se han deducido, han pasado los plazos por el término, y las que causan ejecutoria, las que se pueden cumplir, no obstante, ¿cierto?, tenga eh, recursos, eh, recursos pendientes, ¿ya? ¿Qué es importante distinguir de los requisitos de las resoluciones judiciales? Vamos a tener ya sean generales o específicos, que era lo que habíamos hablado anteriormente, que tienen que expresar en letras la fecha y el lugar. Bueno, si se lo tengo que enviar, sí, pero ya el día miércoles voy a enviar todo esto, pero tienen que expresar ciertas letras, la fecha y el lugar en que se expida, la firma del juez o juez que intervengan en el acuerdo, y la firma electrónica, ¿cierto?, que de todo, ¿cierto?, eh, de estos mismos jueces o del ministro de fe autorizándola, ¿ya? Bueno, y los requisitos de la primera resolución, que es lo mismo que lo anterior, en realidad no tengo para qué repetírselo, que es lo mismo que anterior dentro de los requisitos generales, pero se le agrega que se le debe dar este rol, ¿cierto?, este ingreso, como lo habíamos conversado ayer, al procedimiento, ¿ya? Eh, eh, Hay otro requisito también especial, que es dentro de los propios decretos, en que los decretos deben indicar el trámite que está ordenando, ¿ya? Más que nada, ¿cierto?, para poder distinguirlo, ¿ya? Entonces, recordando que los decretos son los que dan, no juzgan, no prejuzgan, no hacen ningún pronunciamiento sobre el fondo del asunto, sino que acá la sustanciación, ¿cierto?, el curso progresivo, el avance del proceso. Entonces acá vemos el propio ejemplo del traslado, ¿ya? Entonces ahí vemos que esta resolución será de la resolución del traslado, y muchas veces la causa se ve y dice el proceso, ¿cierto?, traslado, y ahí vemos la identificación de este proceso. Lo voy a enviar, bueno, estas resoluciones yo se los voy a enviar, aquí los tengo anotados yo, para que ustedes para que ustedes los vean, ¿ya? Y ahí les voy a enviar. Bueno, la sentencia definitiva no necesitan que se la envíe, bueno, si gustan me las pueden pedir, pero más que nada sabemos que va a resolver el asunto, entonces la sentencia va a ser una larga, donde va a tener todos los puntos sobre los cuales se extendió el juicio, haciendo un análisis, luego que es la parte positiva, ¿cierto?, la parte resolutiva, donde el juez ya va a emitir su propio eh, eh, resolución en cuanto al asunto, ¿ya? Pero las primeras se las voy a enviar para que ustedes las puedan reconocer, ¿ya? Y bueno, requisitos de los autos y las sentencias interlocutorias, que es importante este artículo. ¿Por qué motivo? Porque la parte que ha sido vencida totalmente en un juicio, en un incidente, esta va a ser condenada al pago de las costas. Pero nota esta excepción, que el tribunal la puede eximir cuando aparezcan motivos
plausibles para litigar, y en algunas resoluciones dice, no se le condena en costa, ¿cierto? En la sentencia, porque una de las partes, ¿cierto?, tenía motivos plausibles para litigar, y por eso es que se dice que se hace declaración expresa en la resolución, o sea, el juez lo menciona claramente. Ya menciona claramente que una de las partes ha tenido este motivo, o sea, ha tenido un razonamiento, una razón para poder someter la decisión a los tribunales de justicia, entonces lo expresa así en, en la resolución, ¿ya? Por eso es que en la sentencia interlocutoria, ¿cierto? Y el otros se expresan ya sea en la naturaleza del negocio, ¿cierto? Lo permita, a más de esta decisión del asunto controvertido, las circunstancias que se menciona en el artículo 4 y 5 del artículo presente, ¿ya? Que es del artículo 171 del Código de Procedimiento Civil, que va a ser el 170, y el 170 también es importante que ustedes se lo puedan aprender. ¿Por qué motivo? Porque este artículo habla de los requisitos de las sentencias. ¿Y qué dicen el número 4 y 5? Se refieren a la, que van a tener las consideraciones, ya sea de hecho, todos los hechos del proceso, y de derecho, las normas, ¿cierto?, jurídicas sobre las que recae, que sirven para el fundamento de la sentencia, que eso también lo van a pronunciar estos autos o sentencia interlocutoria. Y el número quinto, ¿cierto?, habla de la enunciación de las leyes, de los principios de equidad o con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo, ¿ya? Entonces eso se solicita que se agregue en estos requisitos de esta sentencia. El artículo 170 es importante que ustedes lo comprendan porque aquí habla de estos requisitos, ya, donde, bueno, los vamos a revisar también en cuanto a esto, pero es importante que ustedes lo lean, se lo aprenden de memoria, porque también es importante y es pregunta de grado, y bueno, también es bastante, va a ser necesario para el futuro de los cursos y en lo que ustedes tengan al comprender, ¿cierto?, los requisitos de esta sentencia. Es un artículo también sumamente importante, ¿ya? Y aquí pasamos a la sentencia definitiva, y aquí propiamente pasamos a eh, al artículo 170, ¿ya? Por eso aquí se habla de la parte positiva, se exponen, ¿cierto?, los hechos, la parte considerativa, donde el juez, ¿cierto?, tiene las consideraciones de hecho y derecho, y la parte resolutiva. Pero para este artículo, o sea, para estos requisitos, vamos a leer el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, que nos dice lo siguiente. Las sentencias definitivas de primera o de única instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva, la de otros tribunales, contienen, primero, la designación precisa de las partes litigantes, su domicilio y profesión u oficio, primero, ¿ya? Segundo, la enunciación, contiene, ¿cierto?, la enunciación breve de las peticiones o acciones deducidas por el demandante y de sus fundamentos. Tercero, tiene igual enunciación de las excepciones o defensas alegadas por el demandado. Entonces aquí hablamos de esta parte expositiva, ¿ya? Hablamos de esta parte donde se exponen, donde se exponen, ¿cierto?, lo que ha sucedido durante el proceso, se identifican, ¿cierto?, estas partes, ya sea las excepciones o la defensa, la contestación de la demanda, ¿cierto?, qué excepción ha interpuesto para defenderse. Y luego pasamos, ¿cierto?, a la parte considerativa, que el inciso cuarto es las consideraciones de hecho o de derecho que sirven para el fundamento de la sentencia, que el juez las tiene en consideración, enuncia las leyes y en su defecto, el inciso quinto, la enunciación de la ley, en su defecto los principios de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo. Ahí tenemos la parte considerativa, el juez, ¿cierto?, le sirvió de fundamento, él lo tiene en consideración para emitir su sentencia. Y por último, la parte resolutiva, que dice el artículo en inciso sexto, la decisión del asunto controvertido, y señala que esta decisión deberá comprender todas las acciones y excepciones que se hayan hecho valer en el juicio, pero podrá omitirse la resolución de aquellas que sean incompatibles con las aceptadas, ¿ya?
Y también menciona que de igual forma deben dictarse la sentencia definitiva en segunda instancia que confirmen sin modificación la primera cuando éstas no reúnen todos algunos de los requisitos indicados en la enunciación precedente. ¿Ya? Entonces es importante. Por eso el artículo 170 es importante que ustedes lo aprendan y que estos van a ser unos requisitos que se tienen que aplicar. Y por eso aquí se habla de las excepciones respecto a la parte resolutiva, porque el artículo, ¿cierto? 170 en el inciso sexto habla de esto que se van a omitir las acciones o excepciones que sean incompatibles con la acción principal, o sea que hayan interpuesto acciones que el juez no las va a considerar, y aspectos que se resuelven ciertos oficios según la ley que aplica el juez, ¿ya? Ahí eso tienen que aplicarlo en consideración, ¿ya? Y eh, por eso es que dentro de esta sentencia definitiva tiene todo este pronunciamiento, más que nada por estos requisitos que se establecen, y es importante, ¿cierto?, que las podamos comprender. Y recordar que tanto la sentencia definitiva en primera instancia como la segunda instancia deben cumplir con esto, pero que debemos destacar esto, que en segunda instancia son tres tipos de las sentencias que se aplican, ya sea modificatoria, revocatoria o confirmatoria. Esta también se la pueden ver para que ustedes la vean. Resolución confirmatoria, revocatoria y modificatoria. ¿Ya? ¿Y cuál es la distinción en ello? Primero, la modificatoria, ¿cierto? Más que nada, como el mismo nombre lo dice, modifica o cambia la sentencia de primera instancia. La revocatoria, aquella que revoca o deja sin efecto la sentencia de primera instancia. Y la confirmatoria, aquella que confirma o deja sin efecto, aquella que confirma, perdón, lo resuelto en primera instancia. En realidad, cuando los tribunales de segunda instancia, las cortes de apelaciones, ¿cierto?, dictan estas resoluciones, no es más que una hoja y que señala que se confirma lo dictado por el tribunal de primera instancia. Nada más. Algunas veces las sentencias modificatorias son por parte. A veces se confirma todos los considerando número tanto, o todas las partes número tanto, pero se modifica tal cosa, ¿m? O se revoca tal cosa. Entonces, ahí hay que distinguir esta revocación, ¿ya? Y por eso es importante que uno las pueda comprender, ¿ya? ¿Y cuáles, bueno, son los otros requisitos que tenemos, que son del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, que nos señala que debe haber una declaración expresa, ¿ya? De las costas. ¿Y cuándo se aplica esto? ¿Cómo dice el artículo 144? La parte que sea vencida, ya sea totalmente en un juicio o en un incidente, será condenado al pago de las costas. O sea, así nos señala la ley, ¿ya? Pero ahí recordando que el tribunal puede eximir esto, porque la propia ley nos señala cuando aparezca que han tenido motivos plausibles para litigar, y el juez tendrá que hacer una declaración expresa en esta resolución, ¿ya? Y también hablamos de las tachas de los testigos cuando se han interpuesto, bueno, eso será en curso más adelante, pero comprender que la sentencia definitiva tiene que ser más que nada cuando hablamos de la tacha de los testigos, como a la objeción de los testigos, no sé, porque el testigo es el amigo, porque es el familiar, porque, no sé, pueden haber muchos motivos en los cuales se puede apelar un testigo, pero eso se más adelante, solamente ustedes comprender declaración expresa de las costas y tacha de los testigos, ¿ya? Que se aplica en esta materia. Entonces, por eso es importante también expresar, ¿cierto?, si la causa se ha recibido a prueba, expresar si las partes fueron citadas a ver sentencia, y en el caso de los tribunales colegiados, indicar la opinión, ¿cierto?, de los ministros que estuvieran en contra, nombre del ministro redactor, firma el juez o jueces indicando su calidad. Ese es el autoacordado, ¿cierto?, que regula la forma de las sentencias. Pero el artículo 170, como vimos, es el requisito general. ¿Ya? Aquí quiero verificar. Así están las sanciones. Entonces,
Y en segunda instancia, como vemos, ya puede hacer confirma o modifica. Bueno, si confirma, confirma la primera instancia, pueden haber que el tribunal establezca dentro de esta confirmación que a la primera le faltan algunos requisitos que establece cierto el artículo 170. Entonces el tribunal adcuent, que es el tribunal superior, debe cumplir con la exigencia de este propio artículo. O sea, se le solicita que lo complete, ¿ya? Y si cumple con todos los requisitos, simplemente se pronuncia, se confirma la sentencia. Esa es la regla general que emiten los tribunales de segunda instancia, las cortes de apelaciones, sobre una sentencia cuando alguien apela, ¿ya? Y si modifica o revoca, y entonces aquí se habla que si cumple con todos estos requisitos, se omite esta parte expositiva, que es lo primero que vimos, 1, 2 y 3, ¿cierto? Que habla sobre todo esto. Se omite, simplemente se dice se modifica tal parte, pero si no cumple con todos los requisitos, deben cumplirse con los requisitos del artículo 170. ¿Ya? Y qué importante esto, que esto es sumamente importante que ustedes puedan comprender también que los efectos que pueden producir sanciones frente al incumplimiento. ¿Ya? Si el vicio en el cual estamos hablando se refiere a un auto, ¿cierto? A un decreto, las partes para subsanar este vicio pueden hacer mediante la interposición del recurso de reposición, ¿ya? Y que se interpone ante el mismo tribunal para que lo resuelva, o sea, para que lo enmiende. Entonces aquí tenemos cuál es la sanción, que procede, ¿cierto?, este recurso de reposición para subsanar el vicio que adolece por los requisitos formales que tiene la sentencia. Ya solamente estamos hablando de los requisitos formales. Acá no estamos reponiendo. Entonces, el recurso de reposición, ¿qué te pone? O sea, la causa, como todos dicen, es lo principal, que es el asunto, le ponen recurso de reposición. Y en el recurso de reposición se omite, ¿cierto? De la parte expositiva, la indicación, ¿cierto?, de las partes la anunciación de las partes que están sometidas a juicio. Por ejemplo, no sé. Y eso más que nada para dilatar el proceso, adelantarlo. Muchas veces abogados, ¿cierto?, que tienen esta función, ¿cierto?, de dilatar el proceso y buscar estos detalles que comete el tribunal, y claramente se dilata días más, meses, todo lo que pueda dilatarse. Entonces se interpone. Y en la sentencia interlocutoria, aquí el modo para poder subsanar este vicio ya es el recurso de apelación. Y ahí se interpone ante el mismo tribunal para que lo resuelva el superior jerárquico. Y recordemos que el recurso de apelación tiene objeto cuando se produce un agravio, se afecta un derecho, para que lo resuelva el superior y se pronuncie sobre estos derechos. ¿Ya? Y si es sentencia definitiva, lo pueden intentar con el recurso de casación en la forma, el propio nombre lo produce por la forma del procedimiento, y aquí produce esta nulidad de esta sentencia, ¿cierto? El tribunal va a tener que dictarla nuevamente en caso se afecte estos puntos, ¿ya? Por eso es importante estos puntos. ¿Y cuáles son los efectos de la resolución del tribunal? Que ayer lo vimos también, el deshacimiento del tribunal y de la cosa juzgada, acción y excepción. Recordando nuevamente, el deshacimiento del tribunal es el efecto que van a producir las sentencias definitivas o interlocutorias, recordando, ¿cierto?, que cuando ya han sido notificadas algunas de las partes, no la van a poder modificar, no la van a poder alterar alguna por el tribunal que la dictó. Ya es importante destacar, ¿cierto?, este requisito, que debe existir esta sentencia primero, sea definitiva interlocutoria y que sea notificada, ¿ya? Pero también vemos que están estas excepciones con el recurso de aclaración, rectificación y enmienda, que para que ustedes recuerden lo que habíamos visto ayer, que solamente pretende este motivo aclarar puntos dudosos, puntos oscuros, salvar omisiones, rectificar errores de copia, referencias o cálculos numéricos, que está en el artículo 182, que nos hace referencia a esto, que es importante que ustedes lo lean y que también lo comprendan. Estoy recordando, ¿cierto?, lo anterior del deshacimiento del tribunal, ¿ya? Y de la cosa juzgada, recordemos nuevamente que la cosa juzgada, ¿cierto?, cuando
ya se ha dictado, no puede volver a discutirse en juicio, por eso se llama cosa juzgada. O sea, el asunto que se ha sometido a la decisión del tribunal ya fue juzgado por el tribunal, por tal motivo ya no lo puedo volver a discutir. Y aquí es donde hablamos de esta acción y excepción de cosa juzgada, ¿ya? Y propiamente como habla esta definición de esta autora que consiste en la prohibición de reiteración de los juicios que trata de garantizar la estabilidad de las resoluciones judiciales. Porque obviamente no voy a tratar de iniciar yo un otro juicio con el motivo de obtener otra resolución o otro pronunciamiento del tribunal. No. O sea, si ya un tribunal que no resolvió el asunto, no puedo iniciar otro juicio para otro tribunal a ver si me va bien. No, o sea, la sentencia es una y hasta ahí se acaba y hasta ahí se termina, sin perjuicio obviamente de la apelación y todos los recursos que puedan llegar hasta la Corte Suprema para que los conozcan, ¿ya? Pero eso es importante. Y por eso es que esto eh, se distingue, ¿cierto?, en la cosa, en la acción de cosa juzgada o en la excepción de cosa juzgada, que bueno, en la acción, ¿cierto?, de cosa juzgada, aquí yo solicito el cumplimiento de la sentencia que ha dictado el tribunal, ya que, eh, que es la propia acción que se le concede al litigante cuando se le ha resuelto algo, cuando una de las partes, ¿cierto?, no la cumple, entonces para que se interponga esta acción y obligue, ¿cierto?, a la persona a dar cumplimiento a esta sentencia. Obviamente no va a poder discutir nuevamente sobre el mismo juicio, sobre el mismo asunto, más que nada pretende ordenar a que se cumpla lo que se ha resuelto, lo que se ha fallado. Entonces el tribunal, mediante esta acción, va a ordenar dependiendo de lo que sea, ¿cierto? Y ahí es donde revisamos que ya va a ser por un procedimiento incidental que se inicia dentro del año desde la notificación, ¿cierto? Para que al ser exigible ya pueda pedir, ¿cierto?, el embargo, prohibirle que venda, ya sea los bienes, los inmuebles, que sea un montón de acciones obligándolo a pagar dependiendo de la acción que se trate, ¿ya? Entonces, es importante esta acción ya que ayuda obviamente a que eh, hay una certeza jurídica en el sentido de que las resoluciones judiciales se cumplen y los tribunales las ordenan a cumplir mediante el uso cierto coercitivo de la fuerza, ya sea con el auxilio, ¿cierto? Si fuera, por ejemplo, un embargo con auxilio de carabineros, ¿cierto?, la policía de investigaciones o el receptor judicial, dependiendo del caso, para obtener cada una de estas de esto, ¿ya? Entonces, esta acción importante. Y bueno, si ya pasa el año desde la notificación, recordamos que tenemos el procedimiento ejecutivo y aquí ya hablamos, ¿cierto?, la propia acción, es el juicio ejecutivo mediante esta acción. Y la excepción de cosa juzgada, recordando, ¿cierto?, lo que hablamos ayer, aquí más que nada la propia acción que no va a poder volver a discutir nuevamente en juicio, ¿cierto? Lo que ya ha sido fallado, ¿cierto?, por un tribunal. Pero, ¿cuándo se aplica esta excepción? O sea, más que nada lo que intenta la expresión de cosa juzgada, que no se discuta nuevamente la misma acción o no se inicie como para ver si es que este otro tribunal me da la razón o obtengo un fallo favorable, ¿cierto? No es para ese efecto, o sea, para que eh, eh, es una sentencia y hasta ahí termina. Pero, ¿qué exige? Exige esto: identidad legal, ¿cierto?, de las personas, identidad de la cosa a pedir, identidad de la causa a pedir, ¿ya? Identidad de las partes. Por eso es importante. Y ahí es donde hablábamos de este artículo 177, perdón, del Código de Procedimiento Civil, donde nos exigía tres cosas, ¿ya? Identidad legal de la persona, y ahí es donde hacíamos la distinción de este propio punto, que la identidad, ¿cierto?, legal de la persona puede ser que, no sé, la persona tenga una incapacidad, ¿cierto?, y no puede ejercer acciones por sí mismo, lo hace su representante, lo puede hacer. Por eso es identidad legal, porque si dijera identidad física de la persona, ahí claramente ya no podría cualquiera interponer la acción, o sea, no podría, ¿cierto?, afectar y no se podría ejercer nuevamente porque tienen que ser personas físicas y si lo hiciera el representante podría aplicar.
Entonces la ley para resguardar esto es la identidad legal de la persona. Si es representante, también. ¿Ya? Identidad de la cosa pedida, que es lo que se ha solicitado al tribunal, y la causa de pedir, o sea, cuál es el motivo por el cual yo estoy solicitando, y que el propio artículo 177, como se dice al final aquí de la diapositiva, se entiende por causa pedir el fundamento inmediato del derecho deducido en un juicio. Yo pedí una indemnización de acción por responsabilidad extracontractual de 10 millones de pesos por un accidente de tránsito, que es el ejemplo que siempre les comento, pero para que lo entendamos. Entonces, ¿cuál es la identidad legal? La identidad, ¿cierto? Pues, identidad legal persona, bueno, en un juicio anterior también me pidieron la misma persona en un accidente, A le pidió a X, y en el nuevo juicio A le pide a X nuevamente. ¿Qué es la cosa pedida? 10 millones de pesos. ¿Y cuál es la causa a pedir? Ahí, ¿cierto? Identificamos este fundamento, los hechos, ¿cierto? El relato de los hechos, vemos las normativas, entonces vemos que el fundamento con el cual se lo utilizó para pedir es el mismo, ¿ya? Del derecho que se deduce en juicio. Entonces ahí vemos que está esta identidad de la causa pedir, ¿ya? Y aquí para que ustedes comprendan, en un paralelo entre la acción y la excepción de cosa juzgada, en la acción de cosa juzgada solo nace de las sentencias condenatorias, porque obviamente yo estoy pidiendo su cumplimiento. Entonces, obviamente si es una sentencia constitutiva, ¿cierto? O declarativa, que no voy a pedir el cumplimiento. O sea, si me están declarando el divorcio, ¿cómo pido el cumplimiento del divorcio? No tiene sentido. Entonces, en esto hablamos de sentencias condenatorias. Si lo ordenó hacer abandono del inmueble, ahí pidió el cumplimiento, lo condenado. Se lo obligó a pagar 5 millones, se lo obliga a pagar 5 millones y ahí tenemos una condenatoria. Y la excepción de cosa juzgada se apoya, ¿cierto? Puede ser tanto una sentencia condenatoria como una absolutoria, ¿ya? Entonces es la excepción. Ya sea me absuelvo, entonces, por ejemplo, me absolvieron en un juicio, o sea, no se cogió la demanda, quedé absuelto, y nuevamente se interpone la acción, ahí yo digo, mira, acá en este juicio a mí me absolvieron, no me condenaron, salí inocente o no tengo que pagar nada, entonces no se aplica. Entonces ahí vemos que está en paralelo. Otro, la acción cierta cosa juzgada le corresponde al litigante en cuyo favor se ha declarado un derecho en el juicio, o sea que ya lo han condenado, como anteriormente. En cambio, la excepción de cosa juzgada eh, puede alegarse, ¿cierto? Ya por el litigante que ha obtenido en el juicio y por todos aquellos a quienes la ley aprovecha el fallo. ¿Ya? Siempre que concurra lo que se habla, probablemente ustedes le pregunten, la triple identidad. ¿Y cuál es la triple identidad? Identidad legal de las personas, identidad de la cosa pedida, identidad de la causa pedida. ¿Ya? Eso es importante. Y siempre se hablan, cuando ustedes le hagan preguntas, le dicen la triple identidad, usted al tiro, artículo 177. ¿Ya? Identidad legal de las personas, identidad de la causa pedida, identidad de la causa pedida. Triple identidad. Así se le llama. Así lo conocen los jueces y la mayoría, ¿cierto?, de los actores de los procedimientos judiciales. Otro paralelo, la acción de cosa juzgada se hace valer la correspondiente demanda ejecutiva, bueno, distinguiendo obviamente si se inicia después del año de notificación, hablamos de la acción ejecutiva, o si se hace en el año, hablamos del procedimiento incidental, pero el propio nombre, como el propio nombre lo habla, pretende la ejecución de la sentencia. Y la excepción de cosa juzgada, esta va a tener todas las oportunidades para hacerse valer en las diversas formas que la ley lo permite. ¿Ya? Lo permite alegar. Entonces aquí se hace una distinción. Y la acción de cosa juzgada prescribe de acuerdo a las reglas generales, dependiendo de cierto el procedimiento, y la excepción de cosa juzgada es imprescriptible. Entonces ahí tenemos esta distinción en este efecto, ¿ya? Igual yo le voy a enviar algunos efectos de sentencia penales absolutorias, juicios civiles o condenatorios, ¿cierto? Los juicios civiles para que ustedes la vean, pero eso más que nada para cultura general y ustedes lo lean y lo aprendan para ustedes. Pero los puntos que están aquí en este PowerPoint es importante que ustedes los comprendan y esto también, la triple identidad, que se lo puedan aprender,
que es sumamente importante. ¿Ya? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Todo claro? ¿Súper bien? ¿Todo perfectamente? Bueno, yo sé que ahora ustedes van a tener la prueba de derecho laboral, entonces ya estaríamos para el próximo fin de semana para que tengan todo el tiempo de estudiar y les vaya muy bien, ¿ya? Así que ha sido un gusto poder estar con ustedes y nos vemos no, pues esta semana, el fin de semana. Así que nos vemos, que estén muy bien. Chao.